Dios les bendiga, mis queridos hermanos, alumnos de la Biblia. Hoy estaremos hablando de lo que es el profeta Joel, iniciando una clase más acerca de los profetas menores. Veníamos ya iniciando algunas clases sobre los profetas, quiénes son los profetas, profetas menores, profetas del pueblo de Israel. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de los profetas menores. El profeta Joel, que ya veníamos anticipando en la semana, estuvimos enviando los materiales en PDF para que los alumnos estuvieran lecturando y también aprendiendo a través de la lectura, resaltando que la lectura es lo primordial para el aprendizaje del estudio bíblico. En cuanto nosotros como estudiantes de la palabra sabemos que todo el estudio que estamos dando abre nuestro conocimiento y eleva nuestra capacidad intelectual, espiritual. Dando la bienvenida a todos los alumnos a este video. Anticipo hoy, estoy grabando este video porque un poquito más tarde tengo un examen universitario, la cual por ello estoy grabando ya ahora. Voy a estar dejando esta grabación para los alumnos que van a estar conectándose a las 8. Estaré colocando en YouTube el estreno y luego los alumnos van a poder ingresar a ver, y voy a estar pidiendo a los alumnos que puedan comentar su nombre completo. Así yo voy a estar viendo la asistencia también de los que ya ingresaron y los que estuvieron viendo el video, para que yo pueda tener en cuenta a esos alumnos. Y también si pueden dejar sus preguntas, que yo voy a estar en línea también, una parte para estar respondiendo algunas consultas, cuestiones que ustedes no comprendan. Entonces hoy vamos a estar iniciando, Dios mediante, este hermoso estudio que estamos teniendo a través de este instituto, a través de la plataforma virtual. Estamos llegando a muchísimas personas y somos gratos al Señor por ello también, que Él nos ha dado esta oportunidad para que podamos interactuar con ustedes, llevarles el conocimiento pleno de la palabra, llevarles el conocimiento a su casa, en tu sala, en tu cocina, y esto nos alegra a nosotros a seguir haciendo esto, enseñar a nivel nacional y también internacional. Bien, veníamos anunciando que los profetas menores son profetas que profetizaron a corto plazo en Israel. Son profetas que estuvieron, que profetizaron, que trajeron palabras proféticas, anuncios, que trajeron avisos al pueblo del Señor. Entonces veníamos haciendo la introducción. La clase anterior estuvimos hablando del profeta Abdías, uno de los profetas que menos se conoce por la corta duración de su libro, por la corta duración de su profecía. Entonces en esta ocasión nosotros vamos a estar abarcando lo que es el profeta Ageo, uno de los profetas que más hoy en día también se está predicando mucho. Los ministros, los predicadores, los pastores predican mucho sobre el profeta Joel, porque el profeta Joel trae un anuncio, el profeta Joel trae una palabra profética de despertamiento. Pero nosotros al estudiar, al entrar en este estudio bíblico, nosotros vamos a investigar quién fue el profeta Joel, cuándo profetizó, para quiénes profetizó, cuál fue su profecía, para qué, en qué momento, en qué reinado. Son las preguntas que nosotros tenemos que hacer a nosotros mismos, porque para aprender tenemos que ser curiosos. Para aprender de la Biblia tenemos que querer saber cuándo ocurrió, en qué momento ocurrió, el por qué Dios levantó un profeta Joel, siendo que había tantos profetas en Israel, el carácter del profeta, la cultura del profeta. Todo esto cuenta para que nosotros podamos realmente aprender del Señor. Entonces, entrando al estudio del profeta Joel, probablemente nosotros, aparte de no ser uno de los libros más leídos
es difícil reconocer algo, por lo menos al principio, donde comenzó el profeta Joel a profetizar. Porque nosotros bien sabemos que la profecía que el profeta Joel trae eh, es un misterio, porque habla de saltones, de revoltones, habla de langosta. Entonces nos indica el profeta que estaban pasando por un mal momento. Podemos comprenderlo. Lo cierto es que su lectura no nos va a dejar indiferentes. Hay una gran parte, una cantidad de versículos, pequeñas frases de esos que enganchan fácilmente, que nos gusta marcar, incluso subrayar en nuestra Biblia. Es bueno subrayar también la lectura que hacemos, que nos indica, las partes importantes de la lectura que hacemos. Al menos eso fue lo que yo, como estudiante de la Biblia, hacía al principio. Nuestro objetivo principal, además de la lectura, es el aprendizaje. Todas las veces que nosotros leemos cualquier libro, puede ser el profeta Joel o puede que no sea el profeta Joel, nosotros queremos aprender, queremos saber. Entonces, primer punto que vamos a tocar hoy es quién es el autor de este libro. El autor sería el escritor. Nosotros bien sabemos que al inicio de esta clase, a un mes atrás, nosotros hicimos la introducción a la Biblia. Que la introducción a la Biblia nosotros habíamos aprendido tipos de autores de la Biblia, inspirado y humana. Nosotros sabemos que la Biblia fue escrita por dos autores, hombre y Dios. Dios daba la inspiración y el hombre lo escribía. Y hubo distintos tipos de escritores, eh, 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 reyes, sacerdotes, profetas, eran campesinos, eran agricultores, distintos tipos de personas que habían escrito la Biblia, pero la inspiración vino de parte de Dios. Entonces el autor de este libro del profeta Joel se identifica a sí mismo como Joel. En el capítulo del número 1 y en el verso del número 1, Joel se identifica a sí mismo, incluso nos da una pequeña reseña de su genealogía, nos nombra quién era su papá, nos nombra de qué familia vino. Entonces le conocemos al profeta Joel como el autor principal de este libro del profeta Joel. Joel nos da la pregunta, ¿qué significa Joel? Se usa mucho este nombre también en esta época, pero el nombre etimológico o la raíz de este nombre o de este pronombre o de esta palabra sería Dios. Jehová es Dios. Joel significa entonces Jehová es Dios. Todos los nombres del pueblo de Israel tienen un significado. David tiene su significado, Salomón tiene su significado, Jeroboam tiene su significado, el profeta Elías significa hombre de fuego o profeta de fuego, Eliseo tiene su significado. Entonces, todos los hombres de Dios tienen un significado de su nombre. Joel significa Jehová es Dios. Ahí también Joel nos resalta el nombre de su papá, que sería Petuel, significaría persuadido por Dios. Entonces nosotros vamos a ir aprendiendo también los significados para interpretar la Biblia. Para una buena interpretación de la Biblia, nosotros tenemos que tener la interpretación de las palabras, o sea, el significado etimológico de cada palabra. Hoy en día es fácil obtener la interpretación etimológica de las palabras, de los nombres, porque anteriormente, en mi época, cuando yo estudiaba la teología en el instituto en la que yo estaba, nosotros teníamos diccionario teológico, un enorme libro en la que nosotros buscábamos
los significados de las palabras. Hoy en día tenemos la facilidad de entrar en Google, de descargar aplicaciones de palabras, de las raíces de las palabras, la etimología del latín al hebreo, del hebreo al latín, del latín al castellano, del latín a otros idiomas. Entonces tenemos mucha facilidad hoy en día para poder estudiar y comprender la palabra de Dios. No hay excusa para no tener un conocimiento pleno de lo que es la palabra de Dios. No conoce quien no quiere, no conoce quien no quiere. Quizás podríamos añadir a este estilo poético empleado por Joel una joya literaria del Antiguo Testamento, porque las profecías que Joel trae sugiere que debamos recibir una buena educación. También Joel insta al pueblo de Dios a un despertamiento. Primer punto, autor. Ya conocemos el autor de este libro, que es Joel. Ahora, destinario. Siempre hay un destinario. Una carta escrita siempre tiene su emisor, quien escribe. Entonces, también los profetas tienen su destinario, porque la palabra que ellos profetizan no son para ellos, sino que la palabra que ellos profetizan son para un grupo de personas, que necesitan escuchar la voz de Dios. Leyendo el texto de la profecía nos damos cuenta que se dirige al reino de Judá, entre comillas, para el reino de Judá, o reino del sur, donde aún gobernaba la dinastía de David. Ahí tenemos algunas citas bíblicas. Joel, capítulo 1, al 9, al 13. Además, su forma de referirse a los sacerdotes como si estuviesen delante suyo nos lleva a pensar que pronunció estas palabras en Jerusalén mismo, donde estaba el templo. Sin embargo, cuando nosotros, cuando damos o hacemos una comparación, sí entendemos que el profeta Joel profetizó en público a los sacerdotes estas palabras que más adelante vamos a estar lecturando. La profecía, fecha, en qué tiempo, en qué época, en qué década, en qué siglo profetizó, en qué milenio, en qué dispensación profetizó el profeta Joel. Todo esto indica, nosotros tenemos que vivir la Biblia, porque según el tiempo bíblico, la Biblia se divide en dispensaciones: la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación de la promesa, la dispensación patriarcal, la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia, que hoy estamos nosotros en la dispensación de la gracia que Jesús trajo para nosotros. Entonces, esto es dispensación de la gracia. Entonces, ¿en qué dispensación ocurrió esto? O sea, ¿en qué dispensación profetizó el profeta Joel? Ahí nosotros desmenuzamos y sabemos en qué época. En la dispensación de la ley, el profeta Joel, o sea, la mayoría de los profetas profetizaron en la dispensación de la ley. Hubo profetas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios dejó de cumplir la palabra. Si ellos cumplían la palabra al pie de la letra, como Dios los había mandado en Levíticos. Levítico es el libro de la ley. Deuteronomio es la redacción de la ley, que ellos no estaban cumpliendo. Entonces Dios tuvo que traerlo otra vez a ellos para que pudieran recordar las leyes de Dios y así poder vivirla. Fecha. Hemos asignado una fecha en torno del año 830 antes de Cristo. ¿Por qué? Para eso estamos estudiando. ¿Por qué 830 años? En realidad Joel no fue una fecha, nos dejó una fecha como tipo un misterio. No nos dice el nombre. Joel no nos cita el nombre de un rey, porque cuando él profetiza, él no nombra a ningún rey como otros profetas
profetizaron en nombre del rey, o trajo una palabra para un rey, o no nos dijo en la época del rey fulano de tal, en el año 18, no. Joel no nombra años, ni tampoco nombra reyes, sino que él da la profecía, entrega la profecía de una y no nos da fecha. Entonces, más o menos a través del estudio nosotros sacamos la conclusión de que fue a mediados del año 830 que Joel había profetizado. De hecho, hay quienes dan una fecha a la profecía en algún momento del siglo 9 a.C., fecha temprana, antes de Cristo, porque sabemos que después de los profetas hubo también 400 años de silencio. Entonces no tenemos una fecha concreta de la fecha que había profetizado el profeta Joel, sino que nos da acontecimientos. Nosotros, sin ser concluyente, hemos preferido la fecha más temprana, alrededor de los 830 años antes de Cristo, la cual lo convertirá en el segundo de los profetas escritores por las siguientes razones. El material del estudio dice: los enemigos de Judá, los ejércitos que amenazan Judá y sobre los cuales caerá el juicio de Dios, no son los asirios, los caldeos, babilónicos, los persas, es más, ni siquiera se nombran. Sin embargo, Joel hace referencia a los fenicios, los filisteos, los egipcios y los edomitas. Estos nos sitúan en un periodo del reino dividido. Ahí está la fecha del reino dividido, después de que Salomón había fallecido. Jeroboam divide el reino al sur, al norte. A un lado se va 10 y al otro lado se quedan 2. Bueno, la posición del profeta Joel, reconocida en el canon hebreo entre los primeros profetas. Sabemos que existen 12 profetas menores. Joel aparece como los primeros o el primer profeta en el canon. Pero la Biblia que nosotros tenemos también nos deja mucha duda de la época de que los profetas escriben sus profecías o nos dejan sus libros, porque la Biblia fue canonizado no cronológicamente. Pasa de Lamentaciones a Daniel, del Daniel pasa a Joel. Entonces son ubicaciones que muchas veces nosotros tenemos que estudiar y acoplar a otras historias para que podamos entender bien en qué época profetizó Joel. Referencias hechas al libro de Joel por otros profetas aparecen citar en Sofonías 1.15, Joel 1.15 también. Nos cita referencias de que sí existió idolatría significativamente ausente en este libro. No profetizó en contra de la idolatría, lo que sería cierto del periodo de avivamiento espiritual bajo Joás. Si lecturamos capítulo del número 1, número 2, número 3, Joel habla primero de la miseria que estaban viviendo. Segundo, habla del avivamiento espiritual que vendría sobre las naciones. Profetas que se levantarían, hombres que tendrían visiones, cosas extraordinarias. Mención de los ancianos y sacerdotes, pero no de un rey. Él menciona sacerdotes, ancianos, pero como ya veníamos diciendo, Joel, este libro, el libro de Joel, no menciona a ningunos reyes. Y fueron estos los verdaderos gobernantes, mientras Joás era solo un niño. Tema. Hemos dicho el actor, destinario, reconocimientos de este libro. Ahora, el tema no es fácil averiguarlo. Prestamos atención a los siguientes versos. Ahí nos cita algunos versos. Tenemos que prestar qué tema es.
cuál es el tema principal o cuál es la expresión que se repite. Entonces, cuando nosotros leemos Joel, el tema principal sería el día de Jehová, porque cuando Joel empieza a profetizar, él utiliza repetidamente y reiteradamente la palabra el día de Jehová, o el día del Señor, o en el día del Dios Todopoderoso. Entonces el tema principal de Joel sería el día de Jehová. ¿Y por qué el día de Jehová? Ahí Joel nos marca, nos dice por qué el día de Jehová es espantoso, según nos explica Joel. Es un asunto de mayor envergadura, es explicar lo que quiere decir que embarca esta expresión. Realmente nos resalta la pregunta del por qué, pero brevemente diremos que en el Nuevo Testamento distingue entre 3 días. Si Joel habló del día de Jehová, que sería el primero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento habla de 3 días. No estamos hablando de días de 24 horas, estamos hablando de tiempo de Dios, de acción de Dios, del accionar de Dios, que es el día pronunciado por el profeta Joel. Entonces en el Nuevo Testamento también nosotros tenemos referencia de un periodo de tiempo o un acontecimiento. El día de Dios es un periodo de tiempo o es una etapa de un gran acontecimiento que sería el día del Señor o el día de Jehová. Primero en el Nuevo Testamento nosotros encontramos el día de Jesucristo. Es interesante profundizar, ahora estamos delante del día de Jesucristo, una referencia al arrebatamiento de la iglesia, hecho que pone fin al tiempo de la iglesia en este mundo. El día de Jesucristo es el día del arrebatamiento de la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y en el día de Jesucristo nosotros seremos arrebatados juntamente con Cristo. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, la iglesia que nació en la cruz del Calvario. Nuestro tiempo se va a terminar en el día de Jesucristo, que pone fin al tiempo de la iglesia en este mundo y a los sucesos que acontecerán en el cielo, en el trono, o sea, en torno de ella, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Es el día de gloria y bendición. O sea que después que termine el día de Jesucristo, nosotros allá en el cielo nos espera el tribunal de Cristo. Los alumnos me están pidiendo el enlace, ya enseguida voy a estar pasando. Nos espera el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. En el tribunal de Cristo, ya que estamos hablando sobre esto, en el tribunal de Cristo nosotros recibiremos la recompensa por nuestras obras, los salvos. El tribunal de Cristo será para los salvos, no para los perdidos, será para los salvos. Y después nos espera las bodas del Cordero, donde estaremos por años, por 3 años y medio de bodas en la Nueva Jerusalén. El día de Jehová, el tan pronunciado por el profeta Joel, el día de Jehová en el Antiguo Testamento, que equivale al día del Señor, hace referencia a los juicios que vendrán sobre la tierra, esta tierra y sobre Israel en los tiempos futuros de la gran tribulación. Se extendería desde Apocalipsis capítulo del número 1 hasta el capítulo del número 20 y verso del número 10 del libro de Apocalipsis. Incluye la segunda venida de Cristo en la gloria y su reino milenial. Otro punto importante que tenemos que aclarar hoy para los alumnos que están un poco confusos con el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Se predica mucho hoy en día que Cristo vuelve, que Cristo vuelve, que Cristo vuelve, que la segunda venida está cerca, que esperemos la segunda venida de Cristo. La iglesia de Jesucristo no espera la segunda venida
de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo espera el rapto de la iglesia. Nosotros estamos esperando el rapto de la iglesia. La segunda venida de Jesucristo será para Israel, para que Jesús pueda establecer su reino milenial, donde va a estar reinando por 1000 años. Esto ya va a ser después del Armagedón, después de la gran batalla, después de la guerra del Armagedón, después de la gran tribulación, después después de todos los sucesos de la gran tribulación, va a ser la segunda venida de Cristo. Ahora nosotros no estamos esperando la segunda venida de Jesucristo, nosotros estamos esperando el rapto de la iglesia, donde Colosenses, Tesalonicenses dice: encima de las nubes al encuentro del Cordero, porque con voz de mando y con voz de trompeta vendrá a llevar a su iglesia. Esto es lo que nosotros estamos esperando, el rapto de la iglesia. El día de Dios, el tercer día, el día de Dios, la frase aparece en 2 de Pedro 3:12, hace referencia al final de los tiempos y al inicio de la eternidad. Comienza en el capítulo del número 21 de Apocalipsis y abarca todo el capítulo. El día de Jehová o el día del Señor es por tanto una referencia, no son días de 24 horas, son referencias de tiempo o de referencias de acontecimiento futuro, de juicio de parte del Señor, por tanto sobre su pueblo Israel como sobre todas las naciones de la tierra, que incluye las bendiciones que traerá el milenio. Bueno, yo voy a estar dejando el material, el bosquejo, para que todos los alumnos puedan estar lecturando después, porque hoy tengo corto tiempo, tengo examen final en la universidad. Entonces ya enseguida voy a estar dejándoles y les insto a que puedan escribir sus comentarios debajo de este video, su nombre, un comentario, una consulta o una breve un breve resumen de lo que han aprendido, algunas curiosidades que les sacó este video. Para mí va a ser de mucha bendición estar leyendo y respondiendo todo esto para ustedes. Acontecimientos históricos. A continuación, y una breve frase, veamos que va del libro, de manera que poder leer, encontrarlo mejor. Quizás no estamos de acuerdo en todos los detalles, pero aún así creo que esta explicación será una buena guía para nosotros. Joel empieza a profetizar acontecimientos futuros, la invasión del reino del norte, capítulo del número 2, arrepentimiento de Israel, liberación y bendiciones futuras. Empieza a dar la explicación de la batalla del Armagedón también, capítulo del número 3, y en el verso de número 9 voy a estar lecturando para ustedes: proclamad en esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte sois, juntaos y venid naciones, todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Pero no será el rey del norte el único enemigo que vendrá contra el pueblo de Dios, antes que este tiempo de paz y prosperidad se hagan reales para Israel. Hoy día nosotros estamos viviendo tiempos proféticos. Israel está siendo atacado por sus enemigos, Irán, Hamas, Líbano. Entonces son asirios, son filisteos, enemigos antiguos que se están levantando en contra de ellos. El juicio de las naciones. Joel también profetizó el juicio de las naciones. Joel capítulo del número 3 y en el verso del número 2 dice: reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle de Josafat, y allí entre el juicio con ellas a causa de mi pueblo,
entraré en juicio con ella a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Verso del número 13 del capítulo del número 3. Echad la hoz porque la mies está ya madura. Venid descended porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Tras esta derrota vendrá lo que el Señor Jesucristo llamó el juicio de las naciones. Joel profetizó sobre el juicio de las naciones, cuando el Hijo del Hombre les juzgará y separará como un pastor separa las ovejas de las cabras. Los justos serán invitados a compartir la herencia del Padre, mientras que los injustos serán echados fuera. Este juicio dará paso al establecimiento del reino milenial y literal de Cristo sobre la tierra. Ahí está la segunda venida de Jesucristo. Después de que Jesucristo aparte las ovejas de las cabras, todo esto profetizó el profeta Joel. También el reino milenial de Cristo sobre la tierra. Son temas específicas que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón. El reino milenial de Cristo sobre la tierra. Será entonces que todas las personas de bendición y prosperidad anunciadas para Israel desde la antigüedad serán realidad, no para un Israel como el actual, ateo, agonista, fanático, que confía más en las armas que en Dios, que rechaza al Mesías, sino para un Israel convertido al Señor y bajo el reinado del Mesías. Esto va a ser el reino milenial. Dios va a limpiar Israel, esparcirá. Al estudiar Apocalipsis nosotros vamos a entender lo que va a acontecer y lo que estará aconteciendo en Israel. Porque el reino milenial no va a ser para este Israel que nosotros conocemos ahora. El reino milenial profetizado por el profeta Joel va a ser para un Israel que Dios quiso que ellos fueran. Un tipo de Israel conforme al corazón de Dios. Un Israel convertido. Un Israel que reconoce a Dios. Un Israel humilde. Un Israel que depende de Dios. Un Israel que Dios formó realmente. Esto va a ser, no para los que están ahora ni creen en el Mesías. Entonces, vayan lecturando el material de lectura que yo les envié. Los que todavía no tienen, voy a estar pasando nuevamente en la difusión para que puedan estar aprendiendo, lecturando, mucha lectura. Nuestra mente necesita de mucha lectura para que podamos darle cuerpo a la Biblia en nuestra mente, para que podamos darle cuerpo al conocimiento que tenemos, para que podamos encajar todo el conocimiento que tenemos y de esta forma poder ampliar cada día más el conocimiento bíblico que tenemos. Como alumno, nosotros tenemos que saber en qué época profetizó el profeta Joel, en qué época Dios levantó los 12 profetas menores, para quiénes profetizó, cuál fue el tema de la profecía del profeta Joel, destinario, para quiénes profetizó, cuáles son los temas principales del libro del profeta Joel. Tenemos que conocer nosotros como estudiantes de la Biblia. Yo me quedo por acá. En minutos estaré alzando esto para que los alumnos tengan. No se olviden, comenten abajo, escriban sus consultas que yo estaré respondiendo un poquito más tarde. Dios les bendiga.